Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a trabajar con los tipos de oraciones. Pero, ¿qué son las oraciones? Según la definición, nos dice que es una palabra o un grupo de palabras que tienen sentido completo. Por ejemplo, la palabra comerán. Comerán, que es un verbo, es una acción. Nosotros podemos reconocer quién realiza esta acción. Si yo pregunto, por ejemplo, ¿quiénes comerán? La respuesta será ellos. Ellos o ellas comerán. Esa palabrita, ellos, a pesar que no está escrito aquí, sería el sujeto, porque realiza la acción. Comerán sería el verbo y a su vez el predicado. Esta es una oración que se entiende y que tiene sentido completo. También nos dice que es un grupo de palabras. Por ejemplo, estudia Francisco, Argentina, en. Pero, ¿qué le hace falta a este grupo de palabras? Le hace falta el sentido completo, o sea, se debe entender. Ahora, este nuevo grupo de palabras ya está ordenado. Se entiende. Dice, Francisco estudia en Argentina. Entonces, tenemos un grupo de palabras, pero que tiene sentido completo, está ordenado y se entiende. Hablaremos de los tipos de oraciones. Tenemos dos, las oraciones unimembres y las oraciones bimembres. Comenzaremos con las oraciones unimembres. Sus características. La primera, no tienen verbo. Y la segunda, no se pueden dividir en sujeto y predicado, que es una consecuencia, es resultado de la primera. Si no tiene un verbo, obviamente no podemos reconocer ni el sujeto ni el predicado. Recordamos que lo primero que hacemos para reconocer el sujeto y predicado es encontrar el verbo, y si no lo tiene, no podemos seguir con el proceso. Veamos unos ejemplos. Fuera. Hasta mañana. A las 3. Bien. En cualquiera de estas oraciones, si intentamos buscar el verbo, la acción, no la vamos a encontrar. Son oraciones que no tienen verbo, no tienen acciones. Son expresiones, son frases muy cortitas. Estas son las oraciones unimembres. Recuerda, no tienen verbo. Por lo tanto, una oración es una palabra o un conjunto de palabras ordenadas y con sentido completo. Comienzan con mayúscula y terminan en un punto, o también pueden terminar con un signo de interrogación o de admiración. Todas las oraciones tienen por lo menos un verbo. Por ejemplo, los niños visitan el museo. Comienza con mayúscula y termina en un punto. La segunda, ¿vienen todos los chicos? Comienza con mayúscula y termina con un signo de interrogación. ¿En cuántas partes se divide una oración? Las oraciones se dividen en dos partes, en sujeto y en predicado. El sujeto señala aquello de lo que se habla, indica quién o qué realiza la acción. El predicado es lo que se dice sobre este sujeto, la acción que realiza. El sujeto del núcleo es un sustantivo o un pronombre, y del predicado es un verbo conjugado. No olvides que estos dos núcleos deben coincidir en género y número. Los tipos de sujetos. Tenemos dos tipos de sujetos, el sujeto tácito y el sujeto expreso. El sujeto tácito, cuando el sujeto se sobreentiende porque ya fue nombrado y no se escribe, pero debes indicar a qué número y persona corresponde. El sujeto expreso, cuando el sujeto está escrito. Por ejemplo, los niños visitan el museo. El sujeto está escrito, los niños, por lo tanto es un sujeto expreso.
visitan el museo. ¿Quiénes visitan el museo? No lo sabemos porque el sujeto no está escrito. Por lo tanto, es un sujeto tácito. Las oraciones bimembres. Las características. Sí tienen verbo y sí pueden dividirse en sujeto y predicado. Por ejemplo, Pedro llegó a las 3. ¿Cuál es el verbo aquí? Sí, el verbo es llegó. Le hacemos la pregunta al verbo, ¿quién llegó? La respuesta es Pedro. Por lo tanto, Pedro es el sujeto y llegó a las 3 el predicado. Todo lo que me sobra, incluido el verbo. No te olvides, incluido el verbo. Las oraciones bimembres pueden tener dos tipos de sujeto. Cuando tiene un solo núcleo o cuando tiene dos o más núcleos. Cuando tiene un solo núcleo es un sujeto expreso simple. Los niños visitan el museo. Aquí niños, solamente niños, es el núcleo. Cuando tiene dos o más núcleos es un sujeto expreso compuesto. Por ejemplo, Juan, Andrés y Manuel visitan el museo. Aquí tenemos Juan, núcleo, Andrés, núcleo, Manuel, núcleo. Por lo tanto, es un sujeto expreso compuesto. ¿Cómo encontrar el sujeto y el predicado? Primero, recordamos, buscamos el verbo. Luego, preguntamos al verbo quién o qué. Luego subrayamos el sujeto. Y por último subrayamos el predicado, todo lo que me sobra, y no te olvides, incluido el verbo. Practicamos. José escucha música alegre. ¿Cuál es el verbo aquí? Escucha. Hacemos la pregunta al verbo, ¿quién escucha música alegre? La respuesta, José. José es el sujeto. Sujeto expreso simple. Expreso porque está escrito y simple porque tiene un solo núcleo. Todo lo demás, escucha música alegre, es un predicado. Esta es una oración bimembre. Buenas tardes. Buscamos el verbo, no lo encontramos. Por lo tanto, es una oración unimembre. Qué lindo día. Buscamos el verbo, no lo encontramos. Es una oración unimembre. Seguimos con otro ejemplo. Los niños estudian para la prueba. ¿Cuál es el verbo? Estudian. ¿Quiénes? Los niños. Es una oración bimembre. Hoy aprendimos mucho. Les mando muchos besos y espero que se cuiden. Besitos.